Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenido a esta edición de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a explicar el día de hoy corresponde a aquellos estudiantes que están siguiendo las actividades de la plataforma Aprendo en Casa nivel secundario. Soy el profesor Reyes Ramos Guillermo, responsable del área de matemática de la institución educativa Bibliocampo Rioja. Antes de empezar con la actividad del día de hoy, quiero siempre darte las recomendaciones sobre el lavado de manos frecuente para así combatir con esta enfermedad de la pandemia del coronavirus que nos agobia a cada uno de nosotros, y siempre pues mantener o cumplir las indicaciones que nuestro gobierno nos indica. Bien, esta actividad que corresponde a la semana número 4, el día 3, corresponde a utilizamos la estadística en situaciones de contexto. ¿Qué necesitamos? Hojas para resolver las situaciones, lápiz, lapicero, mucha concentración. ¿Qué haremos? Si fuera la ministra o el ministro de Salud, ¿qué información sería necesaria para combatir la pandemia del COVID-19? ¿Qué gráficos tendrías que revisar? ¿A partir de qué edad las personas tienen más riesgo de ser afectadas por esta enfermedad? En estas actividades procesarás datos recopilados mediante encuestas, organizarás la información en tablas de frecuencia que se representarán en gráficos de barras y circulares. A partir de ellos, interpretarás información y elaborarás conclusiones justificándolas sobre la base de conocimientos estadísticos. Pues para esta actividad nos recomiendan, dedicar un tiempo de 40 minutos, pero si gustas puedes dedicar un poco más de tu tiempo para poder revisar bien la actividad y de esa manera quedaría en todo caso bien entendido. Con respecto a la actividad, nos dice, averiguamos cuántos años tienes. Día 3. Atenta, atento, que aquí entramos de lleno al desarrollo. La situación que nos proponen, en este caso, dice, las y los estudiantes del primer grado después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad, años cumplidos de sus compañeras y compañeros, obtuvieron los siguientes datos. Como podemos apreciar en esta tabla, cada uno de esos datos que están encerrados en círculo rojo corresponde a cada uno de los estudiantes que han sido encuestados. Podemos apreciar que un primer estudiante indicó que tenía 11 años cumplidos. También tenemos a otro estudiante que indicó tener 14 años. Otro 12 años, 14 años, 13 años, 14 años, 11 años, 13 años, 12 años, 14 años, 13 años, 12 años, 12 años, 13 años, 12 años, 12 años, 12 años,
11 años, 12 años, 12 años, 13 años, 12 años, 13 años, 12 años, 13 años, 12 años, 13 años, 14 años, 14 años, 13 años. De acuerdo con los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. A partir de la situación, responde las siguientes preguntas. Puedes responder de manera escrita u oral, grabando un audio. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó para dar respuesta al reto de la situación? Descríbelo. Número 2. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? Número 3. ¿Cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Por qué? Número 4. El porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica por qué. Veamos juntas y juntos la solución que se encuentra en la ficha Solución Matemática 1 de la semana 4, disponible en la sección Recursos. Bien, continuando con esta actividad, podemos apreciar pues que de acuerdo a esta actividad, en la parte derecha podemos ver que lo que nos piden es hacer dos actividades. La primera es procesar los datos y luego organizar la información en una tabla de frecuencias, representar mediante un gráfico de barras, representar mediante un gráfico circular. Una vez que concluimos con esta actividad número 1, la actividad número 2 nos piden responder las preguntas antes mencionadas. Bien, para poder nosotros procesar, querido estudiante, estos datos, tenemos que, en este caso, diseñar una tabla en la cual puedes apreciar que en la primera columna corresponde a los años cumplidos, ¿no? En este caso hemos considerado de los datos que hemos visto en la tabla anterior, por ejemplo, de todo este conjunto de datos, el menor de ellos es 11 años cumplidos. Luego sigue 12 años cumplidos. Luego sigue 13 años cumplidos. Y por último, 14 años cumplidos, que es el mayor, ¿sí?, de esos datos, de ese conjunto de datos. Una vez que hemos indicado los años cumplidos, vamos a hacer un conteo que obviamente para poder nosotros hacer un conteo podemos utilizar, por ejemplo, palitos, puntos, X, etc. Para nosotros poder hacer ese conteo, vamos a observar en este caso nuestra tablita. Vamos a indicar cuántos estudiantes han cumplido 11 años. Por ejemplo, por aquí vamos a indicar, por ejemplo, vamos a marcar este primer 11 de color rojo. Ahí va 1. Por acá hay otro, 2, 3. Bueno, hay 3 estudiantes que indicaron tener 11 años cumplidos. Entonces, en nuestra tablita vamos a hacer el conteo indicando, en este caso, 3 palitos. 1, 2, 3 palitos. Vamos a ver cuántos indicaron cumplir 12 años. A ver, por acá tenemos el 12, por acá hay un 12. Vamos a ver, exacto. Vamos a poner una marquita de color verde, una raya. Ahí tenemos 1, por acá tenemos 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso quiere decir que en nuestra tablita de conteo vamos a contar 11 palitos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Vamos a ver ahora cuántos indicaron cumplir 13 años. Por acá tenemos el 13. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en nuestra tablita de conteo vamos a contar 9 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora nos quedaría ver cuántos indicaron 14 años cumplidos. Por acá tenemos el 14. Ahí va 1, la rayita de color marrón. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a llenar nuestra tablita en la parte de conteo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. En ese sentido, una vez que ya hemos procesado los datos a partir del conteo, bien, para organizar la información en una tabla de frecuencia, es importante considerar algunos aspectos para nuestra tabla, ¿no?, de frecuencia. Luego de haber procesado los datos, es importante considerar una columna que va referido a la frecuencia absoluta, en este caso cuyo símbolo es una F minúscula sub I. También es importante tener en cuenta la frecuencia relativa simple, cuyo símbolo es una H minúscula sub I. También es importante considerar la frecuencia relativa simple porcentual. Esta obviamente se va a obtener a partir de la frecuencia relativa simple multiplicado por el 100%. En nuestro caso, por ejemplo, para la frecuencia absoluta, sabemos que es la cantidad de veces con la cual se repite un dato o un evento. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí 3 palitos en este caso en los 11 años cumplidos. Por lo tanto, 3 estudiantes implican haber cumplido 11 años. También tenemos 12 alumnos que indican haber cumplido 12 años. 9 estudiantes que indican haber cumplido 13 años. 6 estudiantes que indican haber cumplido 14 años. Si sumamos 3 más 12 más 9 más 6, nos da un total de 30 estudiantes. Vamos a ampliar un poquito nuestra tablita y podemos ver que la frecuencia relativa simple en sí es un cociente. Es un cociente que va a estar dado entre la división de la frecuencia absoluta entre el total de encuestados, ¿no? Por ejemplo, aquellos que indicaron 11 años cumplidos son 3 estudiantes de un total de 30. Si hacemos una división de 3 entre 30, vamos a obtener 0,10. Los que dijeron 12 años cumplidos son 12 estudiantes de un total de 30. Dividiendo 12 entre 30 es igual a 0,40. Aquellos que dijeron haber cumplido 13 años son 9 estudiantes de un total de 30. Si dividimos 9 entre 30, este es igual a 0,30.
Aquellos que dijeron haber cumplido 14 años son 6 estudiantes de un total de 30. Si dividimos 6 entre 30 nos va a resultar igual a 0,20. Al sumar 3 entre 30 más 12 entre 30 más 9 entre 30 más 6 entre 30, vamos a ver que nos resultaría 30 entre 30. Si también sumamos 0,10 más 0,40 más 0,30 más 0,20, la sumatoria de estos números decimales nos va a dar la unidad. Claro que sí. Enseguida, para poder completar la columna de la frecuencia relativa porcentual, vamos a, en este caso, tener en cuenta la frecuencia relativa simple. Este 0,10, por ejemplo, si lo multiplicamos por el 100%, esto va a ser igual a el 10%. Quiere decir que 10% de estudiantes han cumplido 11 años. O si este 0,40 lo multiplicamos por 100%, esto va a ser igual al 40%. Esto quiere decir que 40% de estudiantes corresponde a 12 años cumplidos. Si cogemos este 0,30 y lo multiplicamos por el 100%, esto es igual al 30%. Quiere decir que 30% de estudiantes han cumplido 13 años. Y por último, 0,20, si lo multiplicamos por 100%, esto va a ser igual al 20%, lo cual indica que este 20% son aquellos estudiantes que cumplieron 14 años. Si sumamos 10% más 40% más 30% más el 20%, nos va a dar un total del 100%. Muy bien. Una vez que hemos organizado la información en una tabla de frecuencia, para poder nosotros luego representar estos datos mediante un gráfico de barras, debemos tener en cuenta que para elaborar o representar nuestro gráfico de barras debemos tener en cuenta la variable años cumplidos y la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en el eje X podemos apreciar que están los años cumplidos, ¿sí? Este eje X también se le llama eje de las abscisas. En el eje Y, o llamado también eje de las ordenadas, aquí están distribuidos el número de estudiantes. Podemos apreciar en la barra de color celeste que ha ascendido hasta el número 3. ¿Qué quiere decir eso? Que son 3 estudiantes que indicaron haber cumplido 11 años. En la barra de color azul podemos apreciar que ha ascendido hasta el número 12. Eso quiere decir que son 12 estudiantes que han cumplido 12 años. La barra de color violeta indica, ha ascendido hasta el número 9. Eso quiere decir que los 9 estudiantes han cumplido 13 años. Y por último, la barra de color rojo ha ascendido hasta el número 6. Ello indica que son 6 estudiantes que han cumplido 14 años. Muy bien. Luego también, para poder representar nuestros datos a través de un gráfico circular, también vamos a considerar la variable en estudio, en este caso los años cumplidos, y también la frecuencia relativa porcentual. Podemos apreciar en nuestro gráfico circular el título Edades de estudiantes de primer grado D. Al lado derecho está la leyenda, que es la variable en estudio, años cumplidos, y dentro de nuestro sector circular, o también llamado gráfico de pastel,
podemos apreciar que ahí están distribuidos en varios sectores, por ejemplo, el color celeste que representa el 10%, que corresponde a los estudiantes que indicaron cumplir 11 años. El de color azul representa a aquellos estudiantes que han cumplido 12 años, el cual representa un 40%. El del color violeta indica estudiantes que han cumplido 13 años y por lo tanto representa el 30%. Y por último, el sector de color rojo, que son estudiantes que han cumplido 14 años, el cual representa el 20%. Muy bien. Continuamos con esta actividad número 2. Evidentemente, para poder desarrollar esta actividad número 2 que corresponde a responder una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue el procedimiento que se utilizó para dar respuesta al reto de la situación? Y me piden describirlo. Luego me piden o me preguntan qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Por qué? Y el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Es correcta esta afirmación? Y me piden justificar por qué. Para responder esta primera pregunta, ¿cuál fue el procedimiento que se utilizó para dar respuesta al reto de la situación? Obviamente podemos apreciar que para poder nosotros dar respuesta al reto, hemos primero elaborado una tabla de estadística a través del conteo que se ha hecho minucioso de cada uno de esos datos encuestados. Luego se ha diseñado o se ha completado en la siguiente columna la frecuencia absoluta. Luego tenemos en la siguiente columna, en la cuarta columna, la frecuencia relativa, ¿sí? Que es la división entre la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y por último, en la última columna, la frecuencia relativa porcentual. También utilizamos, bueno, en este caso se elaboró un gráfico de barras y también se elaboró un gráfico de pastel o también llamado gráfico circular. Entonces, como me piden describirlo, yo puedo decir lo siguiente. Hemos organizado la información en una tabla de frecuencias, luego hemos representado un gráfico de barras y también un gráfico circular. Para poder responder a la segunda pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? Como podemos apreciar en esta tabla de frecuencia, ubicando a esta variable donde indica 13 años cumplidos, ¿sí? Podemos apreciar que corresponde al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que el porcentaje de estudiantes que tienen 13 años es el 30% del total. Para responder la tercera pregunta, ¿cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? Me piden por qué. Me preguntan por qué. Vemos que nosotros hemos elaborado dos tipos de gráficos. El gráfico de barras, ¿sí? Y el gráfico circular. Para poder nosotros ver cuál de los dos me resulta más conveniente para representar los datos, primero debemos saber que el gráfico de barras son valiosos para mostrar diferencias o hacer comparaciones entre diferentes variables, mientras que el gráfico circular se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. En ese sentido, por lo tanto, conviene en este caso el gráfico de barras porque permite ver la cantidad de estudiantes por edad,
Permite también comparar los datos y sacar conclusiones a partir de su lectura. Bien, para responder la última pregunta, el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. Me piden indicar si es correcta esta afirmación y que justifique por qué. Como podemos apreciar, dentro de las edades hay 11 años cumplidos, 12 años cumplidos, 13 años cumplidos y 14 años cumplidos. En este caso, podemos apreciar que los años menores a 14 es 13, 12 y 11 años. 13 años cumplidos corresponde al 30%. 12 años cumplidos corresponde al 40%. Y 11 años cumplidos corresponde al 10%. Entonces, nos preguntan si es correcta la afirmación. Pues claro que es correcta la afirmación, puesto que los porcentajes menores que 14 años es 30%, ¿no? Que corresponde a los estudiantes con 13 años cumplidos, más el 40% que corresponde a los estudiantes con 12 años cumplidos, más el 10% que corresponde a los estudiantes con 11 años cumplidos. Por lo tanto, sumando todo ello nos da 80%, que son el 80% de estudiantes menores que 14 años. Muy bien. Entonces, de esa manera, queridos estudiantes, espero que les haya servido de mucho esta explicación de la actividad de la plataforma, ¿no? De esta semana número 4, día número 3. Gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima.